¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión de noticias en este jueves 25 de agosto. Hay muchas informaciones que revisar y partimos con una noticia que está en pleno desarrollo. Así es, el Juzgado de Garantía de Temuco rechazó declarar ilegal la detención del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y como ve en pantalla acá abajo, está en desarrollo su audiencia de control de detención. Tania Márquez, nuestra corresponsal en Temuco, tiene más detalles. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes. Buenas tardes, así es, a las 10:30 de la mañana comenzó la formalización de la detención de Héctor Yaitul aquí en los cuarteles de la PDI en Temuco. Fue a través online y se inició con la presentación por parte de la fiscal del Biobío, Marcela Cartagena, y ya se está desarrollando la presentación por parte del fiscal Roberto Garrido. En total son 5 los hechos que se están presentando y que se presentaron durante esta formalización por 3 delitos, que es robo de madera, usurpación y la ley de seguridad del Estado. ¿Qué se ha presentado hasta el momento? Videos, la georreferencia de los lugares donde ocurrieron o habrían ocurrido estos hechos por los que se está formalizando al líder de la CAM. Ello generó también un gran despliegue policial. Las calles de Temuco se encuentran cortadas porque además han llegado manifestantes aquí a la PDI, donde aseguran que van a esperar el proceso porque se está pidiendo prisión preventiva para Héctor Yaitul. Eso es lo que ha manifestado el fiscal Roberto Garrido, quien aseguró que querían prisión preventiva para el líder de la CAM. Esta jornada ha sido bastante tensa, han ocurrido además atentados en Curacautín y algunos puntos de la región de la Araucanía y de la región del Biobío, con un gran contingente policial y de seguridad. ¿Qué es lo que han manifestado las organizaciones, los líderes de la CAM? Que ellos consideran que esto es un montaje por parte de la justicia chilena y no reconocen a la justicia chilena como propia. Así es lo que, por ejemplo, manifestó Rafael Pichún, quien llegó temprano, cerca de las 9:30 de la mañana, en las afueras de la PDI para entregar declaraciones de lo que ha ocurrido durante esta jornada y para manifestarse en contra de la detención del líder de la CAM, la cual ocurrió ayer mientras estaba almorzando cerca de las 2 de la tarde. Claro, Tania, estamos viendo ahí las imágenes de lo que tú nos estás relatando y había mucha expectativa por lo que iba a ocurrir en esta jornada, porque en esto que está ocurriendo ahora, lo que se está desarrollando es la oportunidad de conocer cuáles son esos antecedentes que sustentan esta decisión de detener precisamente a Héctor Yaitul. Una de las primeras determinaciones fue rechazar, declarar ilegal la detención, y otro de los aspectos que estamos atentos a lo que puede ocurrir hoy es respecto a las medidas cautelares que se vayan a tomar. Ahora, Tania, si nos puedes contar un poco cuál es el ambiente allí en Temuco, qué es lo que ha ocurrido. Tú dices que ha habido un aumento en materia de seguridad, preocupación por algunos hechos que se puedan generar en torno a lo que está ocurriendo ahí en el tribunal. Exactamente, han llegado los líderes, primero estaban en tribunales, posteriormente se vinieron aquí a la PDI, y como ha manifestado uno de los voceros de la CAM, Rafael Pichún, ellos no consideran que esto es un montaje y no recogen lo que tribunales, o no acogen lo que tribunales vaya a dictaminar. Sí, vamos a escuchar precisamente a Rafael Pichún y luego hacemos también un resumen de lo que ha pasado hasta ahora en esta audiencia. Aquí está. Venimos a dar el respaldo a nuestro máximo huerquén, que es Héctor Yaitul, que ha sido perseguido políticamente por este gobierno, por el gobierno de Boric. Venimos a dar el apoyo y también a denunciar la persecución a nuestras comunidades. Este encarcelamiento obedece solamente a cuestiones políticas. Y nuestra organización y nuestras comunidades seguirán en lucha, seguirán expulsando a las forestales de nuestro territorio, seguiremos expulsando el latifundio, seguiremos en lucha porque el pueblo mapuche ya está en pie de lucha.
Bueno, ahí estaba el huerquén Rafael Pichún, perteneciente a la CAM, a la coordinadora Arauco Malleco. Hay que señalar que esta audiencia comenzó cerca de las 11 de la mañana, a las 10:45. El Ministerio Público expone entonces los antecedentes de detención y los 5 hechos, como tú nos decías, Tania, de imputación contra el líder de la CAM. Son 3 por ley de seguridad del Estado y 2 eventos por usurpación, robo de madera y atentado a la autoridad. ¿Qué pide la Fiscalía? Y es la clave, como tú decías, Pati, de esta jornada. Pide prisión preventiva para Héctor Yaitul y por lo mismo estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo aquí en la audiencia. Claro, y lo que hemos visto hasta ahora, Tania, si es que tú también ahí nos puedes ir complementando, más que nada una descripción de los hechos que hace la fiscal Marcela Cartagena, donde va dando antecedentes, ciertas situaciones vinculadas, por ejemplo, al robo de madera o de ataques que son atribuidos o autoatribuidos por la CAM, y se va estableciendo ahí el vínculo con Héctor Yaitul por ser el líder de la CAM, y eso fue lo que ella relató de manera muy detallada, entiendo que también mostrando una serie de videos, una serie de audios para ir complementando ese relato, ¿es así? Efectivamente desde el año 2000, desde enero del 2020 que se hizo la presentación del primer hecho, posteriormente declaraciones que se hizo en la Radio Universidad de Chile en respuesta al exministro Alberto Espina. Después, en el 2001, se dio a conocer el tercer hecho, que es la usurpación del Fundo San Sebastián, y también el cuarto hecho por usurpación del Fundo Cholchol. Y el último hecho fueron por las declaraciones que emitió últimamente Héctor Yaitul por el tema del robo de madera. Es justamente este tema del robo de madera lo que las comunidades han manifestado, que desde el Biobío hacia el sur no hay robo de madera porque corresponde a madera y está en tierra mapuche. Por lo menos es así lo que ha dicho Juana Calfunao, una de las dirigentes, a quien vamos a escuchar ahora. La Fiscalía puede hacer las acusaciones que quiera porque son fiscales y son fiscales chilenos y responden a las autoridades chilenas. Pero le quiero decir una cosa, que el pueblo mapuche piensa diferente y ellos no pueden, son montajes, son todos montajes. Ya se ha visto que este es un tremendo montaje que se está haciendo y no lo vamos a permitir. Sí lo hice, sí. Ahí estaba Juana Calfunao, como tú nos decías, Tania, ella es una de las principales autoridades, podríamos decir, de la comunidad indígena del centro-sur de nuestro país. Es jefa de la comunidad Juan Paiyalef en Cunco y fue la que dio estas declaraciones. Solamente para nombrarlo, ¿le puede sonar el nombre de la fiscal Marcela Cartagena? Ella fue designada, ¿se acuerdan? Es otro caso que no tiene nada que ver con esto, pero ella alcanzó renombre público porque fue designada por el fiscal Abbott para cubrir en el caso de Tomás Bravo, ¿te acuerdas? Este menor desaparecido. Ahí la conocimos, bueno, y ahí ahora también está a cargo de esta audiencia. Claro, que tiene que ver también con algo que se solicitó al inicio de esta audiencia, ¿no? De parte de la defensa de Héctor Yaitul, ahí con el abogado Rodrigo Román, se estaba pidiendo la ilegalidad de la detención del líder de la CAM, y eso finalmente, Tania, no se consideró, eso que se estaba pidiendo de parte de la defensa, y por eso es que siguió esta audiencia. Efectivamente fue rechazado por parte del tribunal y la fiscal es la que dice que efectivamente esta detención está en norma, y la vamos a escuchar ahora, vamos a escucharla a la fiscal Marcela Cartagena. Las declaraciones de Yaitul mueven a otros a una lucha contra las forestales. Cumple con la incitación de una conducta que implica destrucción o, a lo menos, daño de recursos para realizar la actividad forestal agrícola, específicamente cuando concreta el enfrentamiento en una lucha militar que ha de afectar su economía e inversiones. A mayor abundamiento, los dichos del imputado Yaitul Carrillanca han traído consecuencias ciertas. Un estado real de amenaza para el bien jurídico protegido, orden público, y no una mera presunción. Vale decir, lo que dice también la fiscal ahí es que
la declaración está ajustada a derecho, la detención del imputado. ¿Qué es lo que dicen? Solo para complementar, los antecedentes que dan cuenta del delito y la participación a través de declaraciones de testigos, pruebas iniciales, interceptaciones telefónicas, fotografías, pruebas periciales balísticas en algunos casos, y además dicen que durante la detención se le permitió al imputado, vale decir a Héctor Yaitul, tener contacto con su abogado defensor y ayer lo decíamos, constató lesiones en 2 oportunidades y después fue puesto a disposición del tribunal. Claro, y uno de los desafíos que tiene todo este proceso tenía que ver con conocer otros antecedentes que pudiese entregar la Fiscalía, donde no solamente se refirieran a las declaraciones que puede haber emitido Héctor Yaitul, sino también vinculado a hechos concretos que se le pudiesen imputar en esta causa. Y de acuerdo a lo que ha ido describiendo el fiscal Roberto Garrido, dice, por ejemplo, que han podido acreditar que en algunas ocasiones Yaitul pasa a la acción concreta. Presenta él también algunos audios de conversaciones que vinculan a Yaitul supuestamente con el ingreso a un fondo, esto en la comuna de Victoria, y eso es lo que se está desarrollando a esta hora, ¿no, Tania? Efectivamente, el fiscal lo que hace es vincular todas las acciones, estas 5 acciones con Héctor Yaitul, no solamente con las declaraciones que haya emitido a través de llamando a boicotear, digamos, las forestales, sino que además la participación de él en el robo de madera y en la toma de los fondos. Es por eso que el fiscal ha sido claro que se necesita una prisión preventiva para Héctor Yaitul, porque él es una de las personas que está liderando todas estas acciones en contra de las forestales, y además de liderar y de ordenar, sino que también está vinculado y directamente ha participado en ella. Escuchemos lo que dice la Fiscalía. Efectivamente se han corroborado los presupuestos que se tuvieron a la vista al momento de despachar la orden de detención en contra del detenido, en atención principalmente a que su comparecencia se pudo ver demorado o dificultada en atención a la renuencia de este a comparecer a los actos del procedimiento, razón por la cual el tribunal declara ajustada a derecho la detención del imputado. Interesante lo que plantea también el Ministerio Público, Pati, Tania, porque cuando solicita la prisión preventiva de Héctor Yaitul dice: esperemos que por respeto a la ley de todos los ciudadanos de este país, el respeto al derecho, al Estado de Derecho, dice, se cumpla, porque estas conductas que recordemos, esto está hecho por o emana desde el gobierno anterior, desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y ahora lo retoma el gobierno del presidente Boric. Dice, se destaca una serie de comportamientos del imputado que contradicen el principio, porque no son sus dichos, no son sus ideas simplemente lo que configuran los delitos, sino que son acciones concretas. Tiene que ver con quién es él, dicen, hacia quién va dirigido, cuál es el mensaje y cuáles son las consecuencias específicas de tales acciones, que es parte del argumento también para declarar la prisión preventiva. Claro, Tania, probablemente esa es la tesis principal que está sosteniendo en estos momentos la Fiscalía para argumentar lo que tiene que ver con esta detención de Héctor Yaitul. Recordemos que esto tiene que ver con situaciones que ocurrieron en el pasado, tiene que ver con una querella por ley de seguridad del Estado presentada en el año 2020. El gobierno actual lo que hace es ampliar esa querella, claro, y lo que está pidiendo la Fiscalía es prisión preventiva como medida cautelar, y se ha confirmado también en los últimos minutos que de parte del gobierno, en su calidad de querellante, van a también a sumarse a esa petición de prisión preventiva. Es algo que confirmó ahí en Concepción el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, porque estaba también en la duda, se lo preguntaban ayer a la ministra del Interior, Isquia Siches, cuál iba a ser la actitud del gobierno, que iban a solicitar, considerando que es parte querellante, y ahora ya se confirma eso por parte del subsecretario Manuel Monsalve. Tania. Así es, el subsecretario que está en una visita llegó hoy día a la región del Biobío y hoy día en la tarde estaría acá en Temuco junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández. Los dos estarían trabajando justamente para ver las medidas de seguridad que también se puedan tomar en la región de la Araucanía, considerando que si queda en prisión preventiva podría generar algunas reacciones por parte de comunidades y de las ORT, que son las organizaciones de resistencia territorial, que justamente por eso mismo es que el subsecretario Monsalve ha pedido que se decrete la prisión preventiva para Héctor Yaitul. Escuchemos al subsecretario. Y esperamos que hoy día, que se está llevando adelante la audiencia y que ya se ha formalizado al señor Héctor Yaitul, se declare prisión preventiva. A eso va a concurrir el gobierno de Chile a través del Ministerio del Interior y el abogado que va a hablar a nombre del gobierno. Nos parece muy importante por el carácter de los delitos tipificado en la Ley de Seguridad Interior del Estado, por el robo de madera y por la ocupación violenta,
los tribunales decreten la prisión preventiva de Héctor Yaitul. Continuamos entonces en esta formalización que se está desarrollando a Héctor Yaitul y como podemos ver las comunidades se mantienen en las afueras, hay líderes de la CAM, hay dirigentes antiguos mapuches que han llegado aquí a la PDI donde se espera que por lo menos 2, 3 de la tarde ya hayan resultados de esta formalización para la cual se está pidiendo prisión preventiva para Héctor Yaitul, líder de la CAM. Claro, es la audiencia de control de detención para Héctor Yaitul que continúa en desarrollo. Así que, Tania, vamos a permanecer en contacto contigo, la 1:15 de la tarde. Vamos a seguir al aire en las noticias a medida que se vayan conociendo los resultados de esta audiencia. Así que vamos a volver contigo en cualquier minuto. Muchas gracias y quédate con nosotros allá en Temuco. Bueno, ya lo adelantaba Tania, que tras la detención del líder de la CAM, la ministra de Defensa y también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunciaron este viaje al Biobío para sostener ahí una serie de reuniones. Pato Angulo nos va a contar más detalles al respecto. Pato. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se han mantenido reunidos en la delegación presidencial en la región del Biobío, en donde han sostenido reuniones junto a los líderes, en este caso, de ambas policías, los jefes de la Defensa Nacional en la región del Biobío. Recordemos que hay 2 provincias de la región del Biobío que se mantienen con estado de excepción y todo esto luego de la detención de Héctor Yaitul y de además hechos de violencia que han ocurrido durante las últimas horas, específicamente en Mulchen, donde se han reportado al menos 3 ataques relacionados con la quema de camiones, además de maquinaria. Uno de estos ataques que ocurre en un punto en Mulchen en donde es abordado el conductor de un camión que transportaba chips. Él se encontraba estacionado a un costado en el camino cuando es abordado por estos sujetos y quienes comienzan a prender posteriormente fuego a la cabina. Mientras tanto que en otro sector de Mulchen es en ese lugar donde son quemados 2 camiones en un modus operandi similar. Llega un grupo de sujetos, lo hacen camionetas. La particularidad, Pati Humberto, es que en ese hecho específicamente fue encontrado posteriormente un lienzo en donde hay una referencia a Héctor Yaitul y además a las forestales de la macro zona sur. Y posteriormente a esos acontecimientos tiene lugar un hecho ocurrido en un fundo en donde son quemados 2 tractores, maquinaria forestal. A estos hechos que ocurren en la región del Biobío se suman otros episodios en la región de la Araucanía, como el corte de la ruta 5 Sur en horas de la noche con barricadas incendiarias y en horas de esta madrugada además en Curacautín la quema de galpones en un fundo en donde además resultó muerto un animal, específicamente una yegua que resultó quemada en medio de este ataque que está siendo investigado por Carabineros. En el caso de los hechos ocurridos en la región del Biobío es la PDI la que está iniciando las respectivas investigaciones. Todo esto ha creado un clima de incertidumbre, de mucha tensión, puesto que incluso en horas de la noche camioneros evitaron transitar por la ruta 5 Sur, quedaron a un costado del camino en áreas de descanso en Los Ángeles, mientras tanto que hay una empresa de buses, Pullman Bus, quien durante la noche suspendió los servicios, por ejemplo, a Temuco, Valdivia y Puerto Montt. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado Carabineros con respecto a uno de estos episodios de los cuales les hacía mención, lo que ocurrió en Curacautín específicamente, en donde hay 2 galpones que resultaron quemados y en donde los primeros indicios dan cuenta de intencionalidad en este atentado. Horas de la noche, las primeras indagatorias nos señalan que un grupo indeterminado de sujetos ingresa al Fundo Zapadores ubicado en la comuna de Curacautín. Proceden a aplicar algún tipo de acelerante a varios inmuebles para posteriormente quemar 2 galpones, un tractor y un caballar. Las diligencias periciales en el sitio suceso serán realizadas por la Bocario de C9 conforme las instrucciones impartidas por el Ministerio Público. Bueno, es en medio de este escenario, luego de ocurridos estos hechos, por una parte la detención de Héctor Yaitul, esta serie de ataques incendiarios, por una parte en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, que durante este mediodía se han reunido la delegación presidencial del Biobío, por una parte la ministra de Defensa Maya Fernández y el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, junto con los jefes de ambas policías de la región, de la PDI, de
de Carabineros, además de los encargados de la seguridad en el contexto del estado de excepción, los jefes de Defensa Nacional, para analizar los hechos ocurridos, evaluar además todas las medidas de seguridad adicional que se puedan adoptar. Durante esta reunión, ya con posterioridad a aquello, se ha entregado un punto de prensa y en donde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señalaba, y esto en respuesta al comunicado que entregó ayer la coordinadora Arauco Malleco, que ellos, dice el gobierno, no se van a dejar intimidar por nadie. Así es que vamos a pasar a escuchar parte de sus declaraciones y qué es lo que indicaba además la ministra de Defensa, Maya Fernández, con relación a esta reunión. Ayer hemos conocido comunicados de prensa de la CAM. Quiero reiterar aquí, el gobierno de Chile no acepta amenazas. Esas amenazas no son amenazas en el aire, afectan a personas concretas. Esas amenazas van dirigidas a personas que viven en los territorios, a trabajadores, a hombres, a mujeres. Nosotros no vamos a aceptar ese tipo de amenazas y por eso es tan importante la reunión de hoy. La reunión de hoy muestra la voluntad de coordinar todas las capacidades que tiene el Estado para garantizar condiciones de seguridad. Parte del debate que hemos tenido es este análisis del estado de excepción, que es lo que corresponde decir que no es la primera vez que estamos en la zona, tal vez acá, pero ya hemos estado en la zona y creo que eso es importante en las coordinaciones. Y los jefes de la Defensa Nacional permanentemente hacen un trabajo de despliegue desde que tenemos estado de excepción en la zona para que la ciudadanía se sienta segura. Creo que eso es lo más importante. Toda persona tiene que sentir seguridad. Y siempre hemos trabajado, no solamente por esto, hemos trabajado permanentemente para que eso ocurra en la región. Este es un comité policial, un comité de seguridad que se ha desarrollado en Concepción, todo esto en el marco, por una parte, del estado de excepción, pero lógicamente se han abordado estos últimos hechos que han marcado la agenda. Está contemplado, Pati, Humberto, que en horas de esta tarde, tanto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, como la ministra de Defensa concurran a la región del Biobío, donde van a sostener reuniones en este mismo sentido. Claro, estamos atentos a lo que está ocurriendo ahí en materia política, las determinaciones que se van tomando, pero también al desarrollo de esta audiencia. Vamos a contarles ahí más adelante qué es lo que ocurre, qué es lo que se determina también en cuanto a las medidas cautelares. Muchas gracias, Pato, por este reporte. Muy buenas tardes. Y también para continuar con este tema y conocer un poco más del perfil de Héctor Yaitul, esta es la tercera detención de alta connotación pública en la que se ve involucrado el líder de la CAM. El año 2010 fue condenado por el ataque al fiscal Mario Elgueta. Claro, y en el 2017 fue detenido en el marco del caso Huracán, donde luego fue sobreseído después de que se revelara la existencia de pruebas falsas. Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Malleco. Nosotros no definimos nuestra lucha como una lucha de tipo terrorista. Detenido en más de una ocasión. ¡Viva la lucha del pueblo mapuche! Su última detención durante este miércoles estuvo precedida de declaraciones en las que señalaba que la madera que recuperaron era para obtener recursos para su organización. Su primera detención mediática fue en el año 2009. Estuvo 9 meses prófugo de la justicia tras ser acusado de participar junto con otros comuneros mapuches en el ataque contra el fiscal Mario Elgueta en octubre del 2008. Política del Estado que persigue a los mapuches, que los reprime, los encarcela, los tortura y los asesina. Esta es la política del gobierno de la concertación. Para su formalización por homicidio calificado en grado de frustrado, fue trasladado en helicóptero y bajo estrictas medidas de seguridad. Luego de 2 años de investigación, en el 2011, él y otros 3 comuneros mapuches fueron declarados culpables del delito de homicidio frustrado contra el fiscal. Meses después, la Corte Suprema acogió un recurso y determinó una anulación parcial del juicio, donde se decretó una sentencia de reemplazo para los más de 20 años a los que se les había sentenciado. A Héctor Javier Yaitul Carrillanca a la pena única de 4 años de presidio menor en su grado máximo. En total debería cumplir 14 años de cárcel. En 2015 los tribunales le concedieron la libertad condicional, pero en el 2017, mientras cumplía condena, fue nuevamente detenido en medio del bullado caso Huracán. Territorio y autonomía para la nación mapuche. Fueron una serie de allanamientos desplegados en varias regiones de nuestro país bajo el nombre de Operación Huracán, los que lograron dar con el paradero del líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, y otros 7 comuneros mapuches, quienes eran intensamente buscados por sus supuestos vínculos con ataques incendiarios en el sur de Chile.
En esa oportunidad fueron formalizados por asociación ilícita. Según la Fiscalía, se trataba de una organización estructurada para cometer delitos de carácter terrorista, liderada por Yaitul. Los antecedentes estaban en los celulares de los comuneros en mensajes vía WhatsApp. Todo esto en base a la investigación realizada por el Servicio de Inteligencia de Carabineros. La defensa de inmediato alegó inconsistencia. Los antecedentes que fundaron la medida cautelar de prisión preventiva, insistimos, son tan bajos, es tan poca la prueba que existe. Ningún juez de garantía pudo tener acceso a los antecedentes previos a dar la instrucción de interceptar estas llamadas telefónicas, estos mensajes de texto, y por ende la prueba que se obtuvo claramente se torna ilícita a nuestro entender. Hasta el 26 de enero de 2018 la operación Huracán era una investigación sólida, pero sufrieron un duro revés cuando la Fiscalía acusó a Carabineros de manipular pruebas y pidieron poner fin a la investigación. La defensa presentó un informe de la PDI para demostrar la inconsistencia de las pruebas presentadas, o sea, los mensajes de WhatsApp para inculpar a los comuneros mapuches. Dicho mensaje de texto nuevamente no cumplen, a juicio ahora de la Policía de Investigaciones, con la estructura, con la ubicación, incluso con la fecha de creación, señorías. El Ministerio Público finalmente decidió no perseverar en la causa. El procedimiento definitivo por apreciar claramente la inocencia de aquellos los hechos que fueron atribuidos. Semanas después del sobreseimiento, Héctor Yaitul conversó con Chilevisión Noticias. Estamos hablando del derecho al pueblo mapuche a recuperar su territorio, que es usurpado. Durante los últimos años, la tensión y los enfrentamientos en la Araucanía no han cesado. Hace poco fue el mismo Yaitul quien hizo un llamado a organizar la resistencia armada por la propuesta de Estado intermedio del gobierno. La detención se realiza en el contexto de una investigación que se desarrolla por Ley de Seguridad del Estado que inició en 2020 tras una denuncia presentada por el gobierno. Bueno, hasta ahora todavía está en desarrollo esta audiencia de control de detención y también de formalización. Estamos viendo ahí imágenes de lo que está ocurriendo. Lo que ha pasado hasta ahora es que la Fiscalía ya entregó todos sus antecedentes. También estaba hablando hace un rato, a quien ustedes veían en pantalla recién, al abogado defensor de Héctor Yaitul, Rodrigo Román. Acá se tiene que resolver ahora las medidas cautelares. Entre ellas, lo que está pidiendo la Fiscalía es la prisión preventiva. Decía el fiscal como argumento que no existe una medida cautelar distinta de la prisión preventiva que vaya a ser efectiva, y es por eso que está pidiendo esa medida, pero tiene que resolver ahí la jueza. No sé si podemos escuchar un poco de lo que se está resolviendo hasta ahora. A la interposición de la nulidad del colega. Cabe señalar que parte de un presupuesto que entendemos que no tiene asidero, que es no contar con las resoluciones, y en ese contexto que lo único que puede hacer este interviniente como Ministerio Público es haber acompañado las mismas, cuestión que sí se hizo. Por lo tanto, si se afirma lo contrario, su señoría, es un tema que pasa por, quizás por el tiempo, el colega, son muchos expedientes, no atribuimos mala fe, pero el presupuesto básico es que no tienen dichas resoluciones, las cuales sí están contenidas en las copias, y por lo tanto también debiese rechazarse la petición de nulidad, teniendo en consideración que no hay afectación de su derecho al debido proceso. Cuestión distinta es la certificación, que no es un ámbito que nos compete. Eso en cuanto al traslado, magistrado. Gracias, querellante. Muchas gracias, magistrado. Bueno, en cuanto a la petición del defensor Rodrigo Román, bajo el supuesto de cautela de garantía, no puedo sino tener como comprensible la solicitud en algún aspecto, pero no creo que la forma sea bastante. Entiendo que puede dar con las piezas que él desea, y por lo mismo yo solo me allanaría a la solicitud de un receso para que las pueda revisar, buscar y ejercer en forma adecuada su defensa. En cuanto a la reposición como instrumento procesal y la nulidad en subsidio, la verdad que no cabe ninguna duda que no podemos conjugar ambas instituciones procesales bajo esa modalidad. No es el mecanismo más adecuado, pero como cautela de garantía sí me allanaría a un receso para que don Rodrigo Román pueda buscar las piezas correspondientes y ejercer la adecuada defensa. Bien, resolviendo el tribunal teniendo en consideración los antecedentes expuestos por los intervinientes, principalmente en consideración que el abogado defensor ha señalado que efectivamente cuenta con la información que ha solicitado el tribunal certificar,
salvo con la antelación suficiente, salvo la señalada la solicitud de la orden de detención más la resolución del tribunal, cuestiones que fueron remitidas a su correo el día de hoy en horas de la mañana. Entiende el tribunal que bajo ese supuesto entonces, considerando lo dispuesto en la ley 20.886 que regula la tramitación electrónica de las carpetas judiciales y de las causas judiciales en general, que las resoluciones firmadas en esta causa y en las otras que se encuentren judicializadas cuentan con firma electrónica avanzada, por lo tanto tienen un sello de veracidad que no es posible al menos cuestionar en esta etapa procesal, que están en las carpetas y en los datos aportados por el fiscal al abogado defensor. Estima innecesario el tribunal y nuevamente dilatorio acceder a las certificaciones solicitadas por el defensor en esta etapa procesal. Bajo ese supuesto, el tribunal entonces estima que los fundamentos expuestos por el abogado defensor para invocar su recurso de reposición no resultan efectivos en la práctica, considerando que cuenta y tienen en su poder las resoluciones que autorizaron las interceptaciones telefónicas en la presente causa. Tratándose del incidente de nulidad esgrimido en esta etapa procesal, entendiendo que lo hace para efectos de preparar eventualmente algún otro recurso, en el futuro, entiende el tribunal que no se reúnen tampoco todos los requisitos del artículo 159 del Código Procesal Penal, toda vez que no ha habido un error imputable al tribunal para efectos de poder subsanarlo y que esta sea la única forma de hacerlo, razón por la cual el tribunal también rechaza el incidente de nulidad interpuesto por el abogado defensor. Sin perjuicio de lo señalado, teniendo en consideración el volumen de la información aportada, que ha sido reconocida por el propio ente persecutor, el tribunal va a hacer un receso de 10 minutos para que el abogado defensor pueda, con la lata exposición que hizo el Ministerio Público de las escuchas telefónicas, que fueron en total cerca de 10, verificar las respectivas autorizaciones judiciales que constan en los documentos que tiene en su poder y además se entreviste con su representado, para lo cual vamos a acceder a hacer una sala privada, nuevamente Alejandro, por favor, entre los abogados defensores y el imputado, y hecha la sala privada comienza a regir el receso de 10 minutos. Diría, antes del receso, perfecto. Ahí entonces lo que se estaba señalando, claro, porque por parte de la defensa se habían presentado algunas acciones, entre ellos se había pedido una cautela de garantía, eso es rechazado por la jueza, pero de todas maneras dice, atendiendo el volumen de los antecedentes, la gran cantidad de datos expuestos, es que se toma este receso, 10 minutos, así que vamos a quedarnos ahí atentos a lo que va a ocurrir cuando se retome esa audiencia y cuáles son las resoluciones que se toman especialmente en cuanto a las medidas cautelares. Entonces vamos a ir a otros temas en estos 10 minutos y retomamos esto que por supuesto es parte de las noticias del día para saber si finalmente se le otorga la prisión preventiva a Héctor Yaitul. Por ahora, otra información, el gobierno anunció transporte gratuito en el metro de Santiago, en servicios de EFE, también en zonas rurales para el plebiscito. Daniel Tiers, desde La Moneda, tiene más información. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un desayuno a primera hora de la jornada aquí en el Palacio de Gobierno, donde se reunieron tanto el presidente de la República con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, junto a los ministros de las carteras que van a tener un rol dentro de las actividades del día del plebiscito del 4 de septiembre. Estamos hablando de una serie de carteras, por supuesto, salud, transportes, Ministerio del Interior, Secretaría General de Gobierno y también Secretaría General de la Presidencia, la Cancillería, ¿verdad? Recordemos que hay voto en el extranjero, entre otras carteras que van a estar trabajando de manera importante ese día para garantizar que todo ocurra con total normalidad. Y lo decían, precisamente en materia de transportes hubo novedades, estas novedades las transmitió el propio presidente de la República. Los invito a que revisemos cuáles fueron las palabras, los anuncios esta jornada respecto a lo que va a ocurrir el próximo 4 de septiembre. Además, hemos exigido a todos los sistemas de transporte regulado que tengan una frecuencia de día laboral y, por cierto, en las empresas estatales hemos establecido la gratuidad del transporte, o sea, en el metro de Santiago, en el tren, en todos los lugares donde el tren funciona en Chile. Recordemos que estamos fortaleciendo el tren para Chile. En el Biotren, en la región del Biobío, en Merval, en la región de Valparaíso y además para las zonas rurales, que muchas veces son y se sienten postergadas, hemos establecido 2.446 servicios de transporte gratuito rural, ya sea terrestre, fluvial,
marítimo lacustre. Gratuidad entonces en todos estos medios de transporte, metro, biotren, el tren también, en las zonas rurales también, algunos servicios de transporte fluviales, terrestres, marítimos, etcétera. Todo esto en medio de solicitudes también, no solo para que fuera gratuito los servicios de transporte públicos, ¿verdad?, del Estado, sino que también aquellos privados. Esto sí plantearon por parte del gobierno que queda fuera, los buses urbanos quedan fuera hasta el momento, están haciendo, dicen, las gestiones con Contraloría para poder ver si hay posibilidades de extender este beneficio también a los buses urbanos, pero hasta el momento eso quedaría fuera. Todos los otros servicios de transporte que ya mencionó el presidente de la República, el metro, el tren, el biotren, Merval, y también en algunas zonas rurales 2.446 servicios de transporte gratuitos. El metro desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Todos los conductores del transporte público dijeron también van a estar disponibles. Recordemos que en las últimas elecciones fue una de las polémicas de la jornada la dificultad para poder trasladarse hacia los lugares de votación, si bien ahora por medio del mecanismo de geolocalización que aplicó el CERVEL, los locales de votación deberían estar en gran cantidad de los casos más cerca de los hogares de las personas que van a ir a votar. Pese a ello, por supuesto, es relevante, como es voto obligatorio, que las personas puedan trasladarse en forma ágil y, por supuesto, gratuita en todos los casos que se pueda. Y por eso entonces la importancia de esta noticia. Van a estar, les decía, todos los conductores del transporte público disponibles en esa oportunidad, planteando que lo que se espera es poder tener una flota que asemeje a un día normal, un día habitual, un día de oficina, pero que en ese caso los pics de horarios estarían, por supuesto, a la hora de votación, de mayor concurrencia de votación. Lo decía, el voto es obligatorio y por lo mismo entonces los malls, los strip centers, los centros comerciales van a estar cerrados esa jornada. Revisemos declaraciones de la ministra del Interior respecto al funcionamiento de las mesas esa jornada. Las personas que estén en la fila para poder acceder, primero, los locales no pueden ser cerrados y segundo, no se le puede limitar el voto a quienes lleguen a los recintos electorales mientras las mesas estén abiertas. Y esa va a ser una interpretación única a nivel nacional, en donde obviamente vamos a tener a los encargados locales que materialicen esto. Aclarado entonces uno de los temas que ha generado controversia también en los últimos comicios. Recordemos que nos ha tocado una y otra vez ir a votar en los últimos meses y por lo tanto entonces ya hemos experimentado, digamos, esta situación en varias oportunidades. Una de ellas era qué pasaba con el cierre de las mesas. A las 6 de la tarde cierran las mesas, eso siempre y cuando no haya personas en la fila. Por la pandemia las filas quedaron fuera de los locales de votación. Eso significa entonces que a las 6 de la tarde, si hay personas haciendo fila fuera de los locales de votación, ellas deben ingresar al recinto y deben poder votar. Las mesas no pueden cerrar mientras haya personas en la fila, eso lo aclara entonces la ministra del Interior, Isquia Siches. Se va a poder votar también con la cédula de identidad o el pasaporte vencidos, eso a partir del 1 de octubre de 2019, y no se va a exigir pase de movilidad para poder votar. Eso sí es importante, por supuesto, que lleve su mascarilla porque eso sí es obligatorio en todos los recintos de votación. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también dio más informaciones respecto a la obligatoriedad del voto y también otros detalles importantes respecto al 4 de septiembre. Recordemos que todos y todas las chilenas, los que habitan en nuestro país habilitadas para ejercer el derecho de sufragio, van a poder concurrir a votar el día 4 de septiembre y que además el voto es obligatorio. Esto quiere decir que de no concurrir a votar se arriesga una multa entre 0,5 a 3 UTM, que equivale a 30.000 o 180, hasta 180.000 pesos aproximadamente. Reiterar al respecto que dentro de las excusas para eximirse de la votación, solo una requiere una notificación ante las policías, que es el criterio de distancia, la justificación sobre los 200 kilómetros de distancia. El detalle entonces ahí de las multas y también de la importancia de que usted recuerde que el voto es obligatorio, que debe asistir a votar el próximo domingo 4 de septiembre. Eso es el domingo de la semana siguiente, para que lo tenga muy claro y considerado. Ahora, otro de los temas relevantes es que las personas que trabajan ese día van a tener 2 horas para poder ir a votar, y se ha planteado también que al ser obligatorio se considera tiempo extra de ese horario el traslado al local de votación, y por eso entonces si es que a usted le toca trabajar
trabajar ese día tiene que considerar que su empleador debe darle 2 horas para poder ir a emitir su voto. El presidente de la República esta jornada también volvió a respaldar al CERVEL luego de una serie de críticas que habían surgido especialmente por parte de la oposición respecto a la posibilidad incluso de fraude, planteaba el diputado Gonzalo de la Carrera hace algunos días el presidente. Entonces vuelve a respaldar a el CERVEL, ha planteado que se está trabajando en todos los frentes para poder tener una jornada impecable, como es habitual en las jornadas de elecciones en nuestro país. Hubo también declaraciones por parte del presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Revisemos cuáles fueron sus palabras. Yo en primer lugar quiero agradecer esta invitación del presidente de la República y también el apoyo que el presidente y el gobierno han otorgado al servicio electoral de algunos ataques infundados que hemos tenido en el último tiempo. El horario de votación hasta las 18 horas. Nuestras instrucciones publicadas en el Diario Oficial indican que todos los locales tienen que estar abiertos después de las 18 horas, no se pueden cerrar. Las personas que están haciendo fila afuera tienen que pasar al interior para que en la mesa se vea la demanda de personas que quieren votar y la mesa no puede cerrar mientras hayan electores en disposición de votar. Eso es bien importante que todo el mundo lo sepa. Destaco el profesionalismo de nuestras instituciones y en particular del sistema electoral. Ante las críticas arteras, insidiosas que algunos han levantado para tratar de manchar el proceso electoral, tal como hemos visto se ha hecho en otros países, acá desde el gobierno decimos el CERVEL cuenta con todo nuestro respaldo. Y esta elección va a ser una elección limpia, transparente y que va a ser motivo de orgullo para los chilenos y chilenas. El respaldo del mandatario entonces al servicio electoral y el trabajo que han estado realizando arduamente durante el último tiempo para poder tener, como les decía, una jornada impecable el próximo 4 de septiembre. El 1 de septiembre termina la propaganda y posteriormente entonces el 2 de septiembre, el viernes de la semana siguiente, las Fuerzas Armadas toman el control de los locales de votación, se hacen cargo de la seguridad en ellos y por lo tanto ese día viernes los jóvenes, los estudiantes que estén en esos locales de votación no van a tener clases solamente en esos colegios que son locales de votación. Y si usted tiene dudas, tiene que ingresar a cervel.cl, ahí tiene que consultar su local de votación, que pueden habérselo cambiado, como a gran parte del país, claro, su mesa, y también si está habilitado para sufragar, si es vocal de mesa, por ejemplo, todo eso lo puede consultar en ese sitio web y, por supuesto, hay información respecto al voto asistido, entre otras materias. Importantísima esa información en cervel.cl, en chbnoticias.cl también está la información porque, bueno, nosotros nos cambiaron de lugar de votación, claro, de mesa, hay muchos cambios respecto al domicilio electoral también para esta elección, así que hay que averiguar antes de ir a un lugar que no corresponde. Claro, exactamente. Gracias, Daniel, que esté muy bien. Ya, vamos con esta información también de último minuto. Hay un problema en la línea 1 del metro. Según la información que se está entregando, no hay servicio, no está disponible en línea 1 entre Salvador y Alcántara. ¿Cuál es la causa? Una persona en la vía, según la información que está entregando Metro de Santiago. Esto fue más o menos como a la 1 de la tarde cuando se produjo esta información. Claro, pero todavía esto sigue sin servicio. La línea 1 es como el eje estructurante del servicio del metro, por lo tanto, cuando hay algún problema, genera una serie de trastornos al interior del metro como también en las afueras, ¿no? Mira la cantidad de personas que va caminando al lado derecho de la pantalla. Hay muchas personas en los paraderos. Esta imagen es desde el sector de Plaza Baquedano, de hecho, en dirección poniente a oriente, si se quiere, ¿no? Subiendo hacia Providencia. Y hay muchas personas caminando por la vereda y también en las esquinas esperando, me imagino, el transporte público, ¿no? Claro, dice acá que desde el momento el servicio está disponible solo entre San Pablo Baquedano y Escuela Militar y San Pablo Baquedano y Escuela Militar Los Dominicos por la persona en la vía. Claro, y en este tramo es un tramo muy usado también a esta hora en la línea 1, insisto, que tiene que ver, es como una suerte de columna vertebral del sistema del metro. Entonces de ahí se explica lo que está ocurriendo a esta hora, las imágenes que ustedes están viendo en pantalla y que tienen que ver con las personas que han tenido que salir a la superficie a buscar alguna alternativa para poder moverse, para poder trasladarse, porque está sin servicio en un tramo importante en la línea 1, según la información entregada por Metro, por una persona en la vía.
Pues vamos a seguir también con el metro. Claro, aunque específicamente tiene que ver aquí con el comercio ambulante, una serie de medidas que se han estado tomando en distintos puntos. Ahora tiene que ver con el metro Vicente Valdés, donde fueron desalojados. Max Frick tiene más detalles. Max. Hola, Max. Hola, Pati, hola, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, esta es la 9ª estación del metro en el cual se aplica este plan de recuperación de espacios comunes, en donde efectivamente se desaloja a los comerciantes ambulantes que están instalados en ese lugar. Se provocó una polémica, claro, porque llegaron hasta este lugar efectivamente algunos comerciantes que dicen que mantienen algunos permisos transitorios que son de un semestre y que los habían cancelado recién en el mes de julio para estar en las afueras precisamente del metro Vicente Valdés, que está en Vicuña Maquena, muy cerca del paradero 14, es un lugar además donde confluyen 2 estaciones de la línea 5 y la línea 4, por lo tanto es un lugar de gran tránsito de pasajeros en este sector de la comuna de La Florida. Por eso llegaron autoridades, la delegada presidencial, el alcalde de La Florida, Carabineros, junto también a autoridades del metro para anunciar que se va a retirar todo el comercio ambulante de ese sector. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, anoche retiraron algunos puestos que estaban en ese lugar y procedieron a instalar una suerte de maceteros con plantitas en el sector para evitar que los comerciantes ambulantes se vuelvan a instalar por lo menos en las afueras de los accesos al metro Vicente Valdés, tanto en la vereda oriente como en la vereda poniente de Vicuña Maquena. Lo cierto es que las autoridades anunciaron que este plan va a continuar de forma transitoria en otras estaciones. Esta es la 9ª, ya lo decíamos, anteriormente había sido Universidad de Chile, Santa Ana, Estación Central, Unión Latinoamericana, donde recordarán a ustedes imágenes realmente impresionantes de los accesos al metro totalmente tomados por el comercio ambulante, en donde se podía transitar con suerte por un espacio muy reducido para llegar hasta el sector de las boleterías. Bueno, dicen las autoridades que el problema no es el comercio ambulante, sino lo que se esconde detrás de esto. Hay mafias de delincuentes que se esconden detrás de esto. También hay artículos robados que llegan hasta este lugar. Son muy pocos los comerciantes, decían, que realmente trabajan honestamente. Bueno, algunos de ellos llegaron a manifestarse durante esta jornada también para exigirle al alcalde una reunión porque ellos dicen habían pagado su permiso que les facultaba, por lo menos transitoriamente, a trabajar en ese sector de la estación Vicente Valdés hasta el 31 de diciembre de este año. Habían cancelado este permiso semestral solamente ahora en el mes de julio, por lo tanto dicen que se sienten engañados. Fueron cerca de 120.000 pesos lo que pagaron estos comerciantes por estos permisos. Vamos a escuchar declaraciones del propio alcalde, también de Carabineros, que dan cuenta de esta situación en la cual se están despejando varias estaciones del metro que estaban prácticamente tomadas por el comercio ambulante, y no solamente las partes externas, sino también al interior e incluso en los andenes, donde se dificulta también el tránsito de los pasajeros. Escuchemos. Hay delitos aparejados que no solamente están relacionados con el comercio ilegal, sino que también con incivilidades y delitos como los robos violentos, los robos por sorpresa, tráficos, etcétera. En un trabajo también en conjunto y coordinado, en coproducción de seguridad con el municipio de la comuna de La Florida, lograr mantener esta tranquilidad a partir de la sola presencia, porque la sola presencia del carabinero permite prevenir. Por alguna razón misteriosa, sucesivos gobiernos habían perdido la convicción de defender este espacio que nos pertenece a todos. Tal vez porque nos dolía el corazón ver a personas sin trabajo, decíamos, bueno, hay que darle una oportunidad, ¿no? Cuando nos decían, nos cortan las manos, nos temblaba la firmeza de convicciones, hasta que un día nos dimos cuenta que por esta cobardía colectiva de la clase política habíamos renunciado a defender lo que le pertenece a todos: el metro, el espacio público, las plazas, las calles. Y de la noche a la mañana se instalaron los comerciantes ambulantes, ya no el que no tenía que trabajar, sino el que pertenecía a una red de distribución de productos robados. Con eso, primero, recuperamos un espacio de mejor calidad para los ciudadanos y, en segundo lugar, impedimos que se produzcan enfrentamientos entre la policía y los ambulantes. Bueno, no solamente se ubican estos maceteros en este sector estratégico donde antes se ubicaban los comerciantes ambulantes, sino que también en horarios, por ejemplo, como entre las 7 y las 15 horas y posteriormente hasta las 21 horas, se despliegan 15 carabineros más en estas estaciones, y ya lo decíamos 8 anteriormente, 9 ahora con Vicente Valdés. Además, se aumenta de 2 a 6 el número de vigilantes privados para
efectivamente poder supervisar que no se vuelvan a tomar estos espacios públicos que muchas veces, lo decían las autoridades, lamentablemente trae aparejado comercio ilegal, artículos robados. Es sabido que si una persona compra un artículo que tiene origen ilícito, también está participando de este delito por un delito de receptación, así que hay que tener mucho ojo cuando se compra en el comercio informal. Ya lo decíamos al comienzo de este despacho, llegaron estos comerciantes indignados porque dijeron que los citaron a ellos a una reunión a las 8 de la mañana a la Municipalidad de la Florida y claro, se encontraron con que las autoridades no estaban ahí, sino que estaban en este punto de prensa y se sintieron engañados, así que llegaron hasta la estación Vicente Valdés para tratar de conversar con el alcalde. El alcalde dice que estos permisos transitorios pueden ser cancelados de forma unilateral por el municipio porque son solamente permisos provisorios, pero claro, ellos se sentían engañados porque decían que los habían pagado recién en julio, hace tan solo un mes, y era un permiso de un semestre hasta finales del mes de diciembre de este año. Vamos a escuchar precisamente a estos comerciantes informales que estaban establecidos ahí, algunos con permiso, otros no, ellos eran bastante honestos, que nos decían que ellos no quieren ser trasladados porque saben la solución que le van a dar, que es llevarlos finalmente a otro lugar. Ellos quieren seguir trabajando en Vicente Valdés porque, claro, es un punto donde confluye gran cantidad de pasajeros del Metro de Santiago. Escuchemos lo que nos dicen junto a personas que también han visto que la mayor parte de las estaciones del metro ya están un poco más despejadas y es de más fácil acceso con este plan para recuperar estos espacios públicos. Escuchemos. No tiene sentido que dejen a tanta gente sin trabajo en la situación económica, en la crisis en la que estamos, que no nos den ninguna alternativa, que ni siquiera sean capaces de conversar con nosotros. Es una falta de respeto para los trabajadores porque nosotros somos trabajadores, no somos limoneros, no somos ladrones, como quieren hacerle creer al país completo. En el otro lugar donde los van a reubicar ya hay personas trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Nos transmiten el problema a nosotros para que nosotros lleguemos con nuestra mercadería a discutir, a pelear con la gente que ya lleva tiempo ahí. Y ese es el trabajo de ellos. Pusieron maceteros ahí para que no llegaran. Yo vendo cosas perecibles, perdí todo. ¿Tiene su patente? Está mi patente al día, pagada, inclusive pagamos más que el Unimar. Mira, todos estamos con las patentes, ¿por qué no nos dijeron antes? Sí, habían comerciantes que, claro, ponían acá, sí se ponían para entorpecer la ciclovía. Mucho menos ambulantes que antes. Antes estaba lleno en todas las partes de acá abajo. Pero ahora, con suerte, se ven 1 o 2, máximo 3. Dentro del metro. ¿Hay menos ahora? Sí. ¿Qué le parece eso? Da un poco más de seguridad. Perfecto. Muchas Sí, gracias. y se puede transitar con de mejor forma también. Bueno, Pati y Humberto, parece que este es un problema que va a seguir porque en este caso los comerciantes sí, o por lo menos este grupo que llegó hasta la estación Vicente Valdés sí tenían un permiso transitorio que es de un semestre para poder trabajar en el Metro Vicente Valdés, así que vamos a ver qué pasa con esta polémica, si los reubican en este sector o ellos insisten en seguir en esa estación del metro. Claro, y que es una realidad, un problema que se está dando en varios puntos de la región metropolitana y también en otras regiones, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias, Max, por esta información. Muy buenas tardes. 1 de la tarde con 52 minutos, nos vamos a ir a una pausa bien breve y al regreso vamos a seguir en la audiencia del control de detención de Héctor Yaitul porque se tomaron un receso de 10 minutos y ya deberían volver, así que volvemos con eso y más noticias, quédense con nosotros. Ya estamos listos con Eduardo Sáez para revisar el pronóstico del tiempo y también las temperaturas a esta hora que parece que seguimos en tono primaveral, ¿o no, Eduardo? Sí, ¿cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes. De hecho, en este momento tenemos 21.6 en Santiago. Eso en el centro de la capital. De hecho, a ver, tenemos temperaturas que casi están bordeando los 30 grados al interior de la región de Coquimbo. O sea, calor con tuti. De hecho, independiente de la nubosidad que tenemos a esta hora, porque hay sectores que están despejados, por momentos tenemos cielo parcial, pero son nubes sumamente delgadas y que van a seguir transitando mañana. Fíjense, voy a poner atención que en este tipo de nubosidad que está como bien digregada, porque se logra ver como que algo avanza entre medio de las nubes de abajo, que son los estratos, y toda esa nubosidad va a seguir surcando el cielo mañana entre la región de Coquimbo hasta la región del Maule, salvo acá la región del Maule, que todavía tiene niebla, de verdad, ha sido muy intensa esa nubosidad, pero a ver, lo que va a pasar es que mañana se va a nublar, aparecen también bancos de niebla y por lo tanto vamos a ver un descenso de la temperatura que para mañana de verdad va a ser casi una temperatura del orden 16, 17 grados, esa va a ser más o menos la tónica en general en los valles centrales. Mientras tanto, en el sur tenemos un sistema frontal
que ya ha dejado vientos casi de 100 km por hora en Punta Arenas. Viene también cargado con harta energía, así que durante la noche esperamos que lleguen las nevadas, y también vienen tormentas eléctricas hacia la zona patagónica. Así que tenemos por lo menos en el sur actividad. Mientras tanto, acá en la capital, simplemente este cielo que está abierto al sol. Por el momento tenemos cielo parcial. Y lo que se ve desde Farellones es esa bruma que acompaña la ciudad, ahí en la parte superior de la pantalla. Y esa bruma, de verdad, no se va a ir todavía, va a tener un par de días más. Así que vuelve la nubosidad y vuelve el sol y vuelve el calor como está ahora. Y cuando vuelve el sol, uno dice que ya empiezo a oler a primavera, o sea, se viene la primavera, comienza el calorcito y hay que renovar el closet. Así que aprovecha en tiendas Corona el 2x1 en todo vestuario y calzado, primavera-verano, jeans por 16.900 pesos, zapatillas por 7.990 pesos cada uno y además polerones desde 9.900 pesos en tiendas y corona.cl. Corona, vestimos el sueño de ser tú mismo. Y bueno, mientras vemos imágenes desde otro ángulo de la capital, ahí se nota claramente la bruma. No es neblina, es bruma. Aquí está mezclado también con la contaminación. Y estos casi 22 grados que tenemos en este preciso momento da una sensación térmica bastante agradable. Y bueno, cuando miramos el cielo, siempre nos hemos preguntado si hay vida en otros planetas. Y tras años mirando el cielo, más nos damos cuenta que solo acá tenemos eso lo que llamamos buena vida. Por eso Nestlé continúa haciendo lo que es bueno para el planeta y las futuras generaciones. Nestlé contribuyendo a una buena vida. Y veamos entonces cómo se encuentra la temperatura también en otros puntos, porque a las alturas de Vicuña nos estamos encontrando entonces con máximas que van a estar bordeando los 30 grados, que es decir, el Valle del Elqui. Así que, por lo tanto, este cielo despejado con esa vaguada costera incipiente que comienza a desarrollarse también nos trae el aumento del calor. Así que veamos algunas ciudades y quiero destacar lo que está pasando entonces en el norte, en Vicuña, donde vamos camino ahí en la ciudad misma a los 29 grados. Esto significa, reitero, Valle del Elqui, Paiguano, Orcón, va a estar cerca de los 30 grados, así que ya es una zona casi veraniega, a diferencia de lo que sucede en Copiapó, donde la máxima va a estar cerca de los 21. Ese es el contraste, netamente por el viento cálido del este que se está formando por el desarrollo de la vaguada costera. Mientras tanto, Ariquique, 17 grados, la zona central 15 en Valparaíso, vamos a estar cerca de unos 25, 26 grados en el Aconcagua y sobre los 20 desde Rancagua, más o menos. Después aparecen las nubes en la zona que les decía, la región del Maule, por eso es que entre 10 y 11 grados debiésemos tener ahí en sector de Talca, en sector de Curicó, por la niebla. El resto, temperaturas arriba de los 15 grados. Y bueno, ahí bajando con cielo despejado hasta la región de la Araucanía con 10 de máxima y las únicas precipitaciones que van a llegar ya al final de la tarde prácticamente todo Magallanes y que van a ser chubascos de nieve durante la noche, vientos que llegan casi a alcanzar a los 100 km por hora y también vienen tormentas eléctricas por lo menos en ese sector. Y cambiando de zona nos vamos a la región metropolitana porque en este momento de los casi 22 grados podríamos estar ahí 23 o pasando un poquito la curva de los 23 hacia arriba. Así que después de los 4 grados de la mañana. Para mañana, entonces, baja la temperatura máxima, entre 16 y 17, se va a nublar por lo menos el valle con estas nubes altas, igual algo de niebla que podríamos tener en el poniente, así que sería el día más fresco. Pero el sábado... Todo cambia. 27 es que a eso quería llegar luego, a lo del domingo. Sí, llama mucho la atención. Grados. El sábado podríamos estar cerca de 21, 22 y entre 26 y 27 el día domingo, sí se va a notar. Y el lunes también podríamos tener como 25 grados. Ya. Y de lluvia ni hablar ya. No, de lluvia. De verdad, lo de mañana podría dejar un par de gotas a la cordillera y sería. No, nada más que eso. Y todos los sistemas frontales que se ven llegan hasta la Araucanía. O posiblemente Arauco, ¿no? De ahí no pasa más hacia el norte. Así que por el momento es lo que tenemos, la llegada ya prácticamente de la primavera. Así es. Un poquito adelantada porque incluso ya está todo floreciendo, así que a disfrutar por lo menos de este calor que el fin de semana va a estar bastante calurosito, casi bordeando el verano. Muy bien, gracias Eduardo. Vale, estés muy bien, chao. Cuídate. Bueno, y cambiamos de tema para contarle que un grupo de encapuchados intentó quemar una micro frente al liceo de aplicación. Carola Garrido nos va a contar qué fue lo que ocurrió ahí. Carola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, esta fue una situación que ocurrió en la mañana, a eso de las 9:30 aproximadamente, con estos incidentes que a esta hora se siguen desarrollando en las inmediaciones de este mismo colegio, del Liceo de Aplicación, esto es en la comuna de Santiago. El hecho más complicado que hubo allí fue que, además de realizar algunas barricadas a los estudiantes, habrían intentado quemar un bus de la locomoción colectiva que a esa hora de la mañana transitaba por ese
ese sector. De hecho, su conductora fue quien entregó más detalles. Dijo que estos sujetos que estaban con el rostro cubierto le pidieron a ella y al resto de los pasajeros que descendieran del bus porque su intención era prenderle fuego. Todos los pasajeros bajaron rápidamente atemorizados ante esta amenaza y aunque lo habrían intentado, finalmente no consiguieron quemar este bus. Esto hizo necesaria, la presencia de carabineros. Se utilizó el carro lanzaaguas para poder dispersar a los manifestantes. Se calmaron durante un rato, durante la mañana. Sin embargo, a eso del mediodía se retomaron las manifestaciones en ese lugar. No están claras cuáles son las razones de esta protesta que se está llevando a cabo durante esta jornada, aunque hace algunos días se replicó una situación similar sin buses que intentaran ser quemados, ¿cierto? Pero también haciendo barricadas y quemando el propio mobiliario del colegio para eso. Escuchemos parte de las declaraciones que nos hizo esta conductora del transporte público y también lo que señaló Carabineros respecto a este hecho. Llegó un grupo de encapuchados y hicieron bajar a la gente, me hicieron cruzar la máquina para poder prenderle fuego y ahí me hicieron bajarme. Sí, ¿venías con cuántos pasajeros tú? Como con 20 aproximadamente. ¿Ellos lo amenazaron con algún tipo de arma? Piedra y martillo. Me quiero bastante... Sí, pero no me amenazaron a mí, pero obviamente que si yo seguía con la ruta iban a piedrar el bus en el caso de que no me bajara, pero por eso me hicieron cruzar el bus primero para dejarlo ahí. ¿Intentaron prender fuego? No, sí le prendieron fuego. Sí, ¿lo pudieron controlar? Sí, de ahí justo llegó Carabineros. ¿Pero tú estás bien? Sí, o sea, un poco nerviosa, pero ya un poquito más tranquila. Todo encapuchado con elementos incendiarios, quienes lamentablemente alcanzaron a bloquear el paso de un bus del Transantiago, logrando lanzar una bomba molotov, donde nuestro personal que estaba ya apostado en las inmediaciones del establecimiento educacional logró apagarlo a tiempo y no se logró consumir, digamos, sí sufrieron unos pequeños daños, pero nada más, no hubo personas lesionadas, la conductora salió, se bajó del bus, está sin lesiones afortunadamente y bueno, ahora está prácticamente ya normalizado lo que es el establecimiento educacional. Sí, tanto la conductora de este bus como los pasajeros resultaron ilesos, solamente un poco nerviosos por esta situación que debieron enfrentar y como decíamos, hasta hace algún rato se replicaban estas manifestaciones en el mismo sector, en los alrededores del Liceo de Aplicación. De hecho, durante algunos minutos estuvo cerrado el acceso a la estación del Metro República, se ha restablecido ya en los últimos minutos y Carabineros también a eso del mediodía tuvo que actuar con el carro lanzaaguas para seguir dispersando a los manifestantes que son principalmente estudiantes, no solo del colegio, sino que hay varias universidades que también están allí en las cercanías, pero por ahora, por lo menos, el tránsito en la Alameda, en ambos sentidos, está funcionando de manera normal. Claro, eso también se suma a los problemas que hemos visto también en la Alameda y de Baquedano hacia arriba por la falla o el corte, más bien dicho, en la línea 1 del metro. Todavía no sabemos cuándo se va a recuperar, pero lo vamos a estar informando, por supuesto, acá en pantalla. Gracias, Carola. Gracias, Carola. Bueno, vamos ahora a revisar lo que tiene que ver con esta gira del presidente Gabriel Boric que inició hacia el norte del país. En estos momentos está en Tierra Amarilla y de esto nos cuenta Antonio Ruiz. Antonio. Hola, Antonio. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gusto de saludarles. Sí, desde la región de Atacama, donde el presidente de la República, Gabriel Boric, aterrizó a eso del mediodía para realizar su primera visita también a esta zona donde hay preocupación por el gigantesco socavón que se presentó en la comuna de Tierra Amarilla. De hecho, ahora estamos precisamente en esa comuna. Contarles que luego de aterrizar, el presidente Gabriel Boric inmediatamente se trasladó hasta el gigantesco socavón en la comuna de Tierra Amarilla. A esta hora encabeza, de hecho, una reunión con autoridades locales para conversar respecto de este tema que tanta preocupación ha generado y que incluso ha generado interés en algunos medios internacionales respecto de este socavón de 36 metros de diámetro y casi 64 de profundidad, equivalente, dicen, a un edificio de 26
pisos y que ha generado tanta preocupación. Se estaría expandiendo, claro, en terrenos de una mina de cobre ahí de la minera canadiense Ojos del Salado. De hecho, la ministra de Minería estuvo la semana pasada en esta zona y afirmó allí que existe una sobreexplotación que tendría relación directa con el hundimiento, y también desde diversas entidades públicas como el Cernageomin, la Superintendencia de Medio Ambiente y también la Dirección General de Aguas se estarían presentando acciones legales contra la minera Ojos del Salado. A nivel político también considerar que parlamentarios que representan a esta zona han planteado también la idea de crear una comisión investigadora, esto en el Parlamento, pero desde la minera Ojos del Salado afirman que el gigantesco socavón no genera riesgos para la población y que se encuentra a más de 600 metros de la vivienda más cercana. Ahí seguramente ustedes ven imágenes. El presidente Gabriel Boric, inmediatamente luego de aterrizar al mediodía de esta jornada de día jueves, se trasladó para realizar ahí una visita inspectiva, y a esta hora encabeza también una reunión aquí en la municipalidad de Tierra Amarilla, que nos comentaban, claro, de manera extraordinaria está funcionando junto al estadio municipal Eladio Rojas, porque el edificio consistorial está en reparaciones. Ahí el presidente entonces realizó esta visita inspectiva e inmediatamente se trasladó aquí hasta las dependencias donde está funcionando el municipio. Dijo: vengo a interiorizarme de lo que le pueden plantear las autoridades locales. Recordemos que el alcalde de la comuna de Tierra Amarilla estuvo también hace algunos días en el Palacio de la Moneda manifestando, por cierto, la inquietud que vive aquí la población en el norte del país. Al aterrizar, el presidente Gabriel Boric comentó respecto de la visita de trabajo que iba a realizar aquí a la región de Atacama, y estamos esperando también un punto de prensa ya más formal con preguntas de la prensa. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente Gabriel Boric más temprano. Vamos a tener actividades vinculadas con vivienda, vamos a tener la preocupación que existe, sabemos, en la comuna de Tierra Amarilla a propósito del socavón, y darle todas las garantías a la comunidad de que como gobierno vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar su seguridad. Y vamos a conversar con las autoridades regionales sobre las diferentes problemáticas de la región. Para mí es muy importante estar permanentemente en terreno, ser un gobierno que está en el territorio y poder atender las necesidades de nuestra gente. Sí. Bien, ahí el presidente de la República, Gabriel Boric, adelantando entonces las distintas actividades que va a tener durante esta jornada aquí en la región de Atacama. Les cuento, actualmente estamos aquí en la comuna de Tierra Amarilla, donde el presidente Gabriel Boric está encabezando una reunión con actividades locales. Al término de ello está preparado el punto de prensa, donde seguramente va a entregar más detalles de las medidas que se pueden tomar por esta situación que preocupa aquí en la zona norte, y oportunidad también, por cierto, para poder preguntarle respecto de contingencia y por supuesto de la detención ayer en Cañete del líder de la CAM, Héctor Yaitul. Así que vamos a estar muy pendientes también a ese punto de prensa, si se da allí el espacio también para que el presidente Gabriel Boric pueda contestar a preguntas. Les comento que durante la tarde va a tener actividades también con algunos vecinos en Copiapó, y mañana continúa esta gira aquí en el norte del país. Va a estar el presidente en la ciudad de Vallenar y también en Freirina. Muy bien, Antonio, vamos a quedar entonces atentos a las actividades del presidente Boric, pero también si es que llega a producirse este punto de prensa, si es que responde entonces o se refiere a los temas de actualidad, entre ellos lo que está pasando con el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Gracias por el despacho, buenas tardes. Estamos junto a Carlos Grech, nuestro editor internacional, para revisar noticias del extranjero. Cruzamos la cordillera porque hay una polémica inmensa en Argentina tras las declaraciones de Alberto Fernández. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, declaraciones que dio anoche el presidente argentino en una entrevista en el canal TN, en medio de la controversia que hay por el pedido de una condena de cárcel para Cristina Kirchner por la causa vialidad, una causa en la que se le acusa a Cristina Fernández, la vicepresidenta, de ser la líder de un esquema amplio de corrupción en Argentina. En medio de esa entrevista se le pregunta al propio Alberto Fernández acerca de si el fiscal Luciani podría o no experimentar lo mismo que ocurrió con el fiscal Nisman. El fiscal Nisman, que investigaba
la muerte en la AMIA, ¿se acuerdan ustedes hace algunos años en Argentina? Bueno, ese fiscal finalmente, la verdad oficial es que se suicidó, pero hay una amplia investigación que indica que no habría sido tan así la muerte del propio Nisman. Y entonces se le pregunta al propio Alberto Fernández qué es lo que ocurriría con el fiscal Luciani en esos términos, si podría o no repetirse esa situación. Bueno, y allí viene la respuesta de Alberto Fernández que vamos a revisar aquí en pantalla en este instante. Y lo que dijo es lo siguiente: realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman, dice Alberto Fernández, y luego complementa, y aquí viene la gran polémica, dice: hasta acá lo que le pasó a Alberto Nisman es que se suicidó. Hasta acá no le pasó otra cosa, dice. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Esa frase final es... Exacto. Porque para muchos implica que Alberto Fernández, obviamente no lo dice directamente, pero hay en la oposición argentina a Fernández una clara crítica respecto de que podría haber amenazado incluso al fiscal Luciani de que eventualmente le pudiese pasar algo. Y esa es lo más grave hasta ahora del asunto en torno a las declaraciones del propio presidente argentino. Y en Argentina están todos divididos, me imagino, en este momento, tratando de interpretar estas declaraciones. Sí, obviamente desde el gobierno salieron a defenderlo. El propio presidente Fernández luego habla en una radio, vamos a pasar luego a revisar esas declaraciones, donde dice que fue tergiversado el sentido de lo que realmente quería decir. ¿Él no hizo mea culpa? ¿No dijo que eran desafortunadas sus declaraciones? No lo dijo. Simplemente él dijo que lo sacaron, que lo tergiversaron. Literalmente es el verbo que ocupa Alberto Fernández. Los invito a que revisemos precisamente las explicaciones que dio a una radio de Buenos Aires durante la mañana. Si ella hubiera sido la pregunta, yo hubiera dicho, no, miren, en mi gobierno no amenazamos, ni perseguimos, ni operamos, ni sobre fiscales, ni sobre jueces, y por lo tanto nadie tiene que sentirse en riesgo. Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. O sea, la frase aislada que dice básicamente eso, tiene que ver, aparece involucrado, aparece el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta, y fue parte de la pregunta concreta. No tiene miedo que le pase lo mismo que le pasó a Nisman. Y la verdad fue una pregunta que me sorprendió, porque me pregunté qué quiere ver Nisman en todo esto. Pero bueno, no, yo no tengo ningún temor que pueda pasar eso. En mi gobierno no amenazamos a nadie, dice Alberto Fernández, pero para muchos el que explica se complica. Y finalmente esa última frase: yo espero que no le pase a Luciani, al fiscal, lo mismo que a Nisman, es algo que va a seguir dando vueltas en la oposición de manera permanente. De hecho, ya hay algunos parlamentarios que han dicho, Humberto, que van a denunciarlo por instigación al suicidio y amenaza de asesinato al fiscal Luciani, al propio Alberto Fernández. Bueno, vamos a ver si prospera también esa denuncia en las próximas horas. Está el presidente de una radio local también tratando de explicar lo que había ocurrido. Sí, y luego lo explica también la propia vocera de gobierno. Y esta siguiente explicación parece aún más confusa respecto de lo que incluso había dicho el propio Alberto Fernández. Revisemos. El presidente respondió la pregunta de los periodistas, tal cual respondió todas las preguntas, yendo a responder preguntas a un medio que ya sabemos que no suele ser de alguna manera solidario con las posturas del gobierno, así que como parte de la libertad de expresión en la que creemos y que queremos profundizar, el presidente fue a responder una entrevista, respondió todas las preguntas y frente a una pregunta concreta de los periodistas con respecto a ese tema, dijo, porque lo que estaban diciendo los periodistas y lo que estaba diciendo el periodista que había escrito una nota en ese diario ese día durante la tarde era que se podían comparar las situaciones y el presidente dijo, no sé qué comparación están queriendo hacer o a dónde nos están queriendo llevar, lo que tiene que hacer el fiscal Luciani es leer el Código Penal. Muchas gracias. Se demoró como... No entendí nada. No, es verdad. Se demoró por lo menos 35 segundos la vocera de gobierno, Gabriela Cerruti, en tratar de explicar que en realidad lo que quería hacer Alberto Fernández era acusar al fiscal Luciani de no estar ciñéndose al Código Penal, pero lo dice en los últimos 10 segundos. Antes de eso, una larga perorata, bien cantinflera incluso. Y además, entre medio, acusando a un medio de comunicación por no ser afín a los intereses del gobierno. ¿Por qué debiera ser afín, no? ¿Por qué debiera ser solidario, que es la palabra que ocupa Gabriela Cerruti, un medio de comunicación a las ideas del gobierno, cuando lo que un medio de comunicación tiene que hacer es cuestionar aquello eventualmente que en lo que no esté de acuerdo o que no se
ciña estrictamente a la verdad. Ese es el fin, ¿no? A buscar las distintas versiones, simplemente. Exactamente. Bueno, ahí está entonces la polémica que arde en Argentina por las declaraciones en una semana muy compleja para el kirchnerismo y especialmente para el presidente Fernández y para su vicepresidenta. Además, lo último, hace algunos años se había entrevistado a Alberto Fernández y él había dicho que él no creía que era un suicidio lo de Alberto Nisman. Y ahora cambia la versión. Hablemos de las declaraciones de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Está terminando su mandato y entonces realizó una última ronda de prensa, ¿no? Es una ronda de prensa, recibe preguntas de distinto índole y entre ellas habla de lo que ha ocurrido en China, de este informe que están preparando de los derechos humanos en términos de la investigación que están haciendo por los ataques que ha recibido la minoría étnica uigur en China por parte del régimen. Y allí entonces, hasta hace algún tiempo, Michelle Bachelet había dicho que esta visita que hizo, de las entrevistas, las reuniones que sostuvo, habían sido con total normalidad. Pero ahora ha dicho precisamente que recibió durante este último tiempo presiones en medio de su investigación allí en el gigante asiático. Dijo que, que la pandemia había sido un gran obstáculo para que cumpliera sus planes, porque tuvo que interrumpir visitas a terreno, contactos con autoridades, pero que además en China, ella es la palabra precisa que más ha generado relevancia en estas horas, presiones. Porque, claro, habla entonces de cuál fue la postura eventual que pudo haber tenido el régimen chino con la presencia de Michelle Bachelet. También señaló que eso no iba a frenar el informe ni tampoco iba eventualmente a coartar el desarrollo de este informe, digamos. Claro, iban a evitar ningún tipo de... Finalmente ella habla de las dificultades que ha tenido para elaborar el informe, pero que esto no merma el trabajo que finalmente están intentando hacer desde la alta comisionada de los derechos humanos. Aquí están las palabras de Michelle Bachelet. Diría que siempre estamos bajo presión de distintos lados, en todas las situaciones, pero nuestro trabajo está guiado por una metodología de derechos humanos, los hechos en el terreno y el análisis legal objetivo. En este caso he estado bajo tremenda presión sobre si publicar o no publicar, pero no son estas presiones las que harán que lo publique o que renuncie a su publicación. Como era una ronda de prensa, le hicieron diversas preguntas, le consultaron por Chile, si iba a viajar a votar, dijo que no, que lo iba a hacer en Ginebra, que iba a votar apruebo, que eso ya se sabía, era una opción que ya estaba clara por parte de Michelle Bachelet como expresidenta, y también dijo en algún momento, le preguntaron si dentro de sus planes a Chile cuáles eran al regresar, y dijo que en términos textuales no iba a volver a tejer a Chile, que iba a estar en la actividad política al menos. Claro. Es lo que deja a entender. ¿En qué situación? Es lo que no se sabe obviamente y probablemente le preguntarán una vez que pasen los días. ¿Dónde nos vamos? Vámonos a España. En estas horas se estaba discutiendo una ley de libertad sexual, que en rigor lo que implica es una ley que condena todo lo que tiene que ver con atacar el consentimiento de cualquier mujer o en este caso en cualquier persona, en medio de, por ejemplo, un ataque sexual como el que fue testigo España hace algún tiempo con La Manada. De hecho, este caso, el caso de La Manada en Pamplona, fue el que determina la discusión que ha seguido y que cambia todo el eje de lo que ha ocurrido en términos de los ataques sexuales a personas en distintos lugares de España específicamente. Es una ley que se llama, o al menos le han llamado, Solo sí es sí. Es un poco, cuando uno habla del no es no, en este caso cambia la forma verbal, habla de solo sí es sí, y la ha aprobado el Congreso durante las últimas horas. Configura la existencia de consentimiento como el centro de esta ley, y no la resistencia de la víctima a la fuerza, que era aquello que configuraba la gravedad o no de un delito. O sea, el no es no, porque más o menos, porque depende. Aquí solo sí es sí, es más enfático aún. Exacto, es el consentimiento de la víctima lo que marca la gravedad del delito en España a partir de ahora. También toma la sumisión química de forma específica como un agravante, es decir, aquellos casos en los que el agresor utiliza sustancias o métodos para anular la voluntad de la víctima, eso es un agravante, que es algo que no contemplaba la ley anterior. Mira. Y ahí entonces se producían casos como los de la drogar a las víctimas, la influencia del alcohol, etcétera, etcétera. Exacto. El homicidio de mujeres vinculado a violencia sexual va a pasar a ser en España la violación más grave de derechos humanos vinculado a violencia sexual, por ejemplo. Es decir, hay aquí una serie de normas que contempla España y que eventualmente podrían ser consideradas por las legislaciones de otros países como un precedente, ¿no? Por ejemplo, porque también estamos hablando de un lugar donde hay muchos turistas, tienen todos que someterse, por supuesto, a las legislaciones españolas. ¿Qué pasa con el acoso callejero? A partir de ahora va a ser delito.
y eventualmente las penas a las que se exponen son multas muy graves. Incluso siendo turistas y que no necesariamente pasen por la cárcel, pero sí, con multas muy altas, incluso con trabajos comunitarios de manera perentoria para aquellas personas que cometan solo el hecho del acoso callejero, que hasta hace poco en España no era considerado ni siquiera una falta. Y por eso es un precedente importantísimo lo que sienta ahora la justicia española. Así es, y es de esperar entonces que también este tipo de normas, por ejemplo, puedan servir para legislaciones incluso como la nuestra. Hemos visto los efectos del cambio climático como en esta temporada de invierno en el hemisferio norte se han visto agravados. En Dallas, Texas, vean ustedes el nivel de las inundaciones en el segundo día más lluvioso de su historia, desde que se tienen registros en esta ciudad de Texas. Es un desastre que se ha declarado en 23 condados, como ustedes veían, las casas inundadas. Hay una persona que ha fallecido en ese lugar en medio de este escenario. Pero a medida que ustedes ven estas imágenes de Dallas, específicamente con el agua cubriendo toda esta zona, vamos a ver el otro lado de la moneda en el mismo estado de Texas, y que es la sequía, porque en ese lugar también se vive una de las peores sequías por décadas. Y esta falta de agua ha hecho que comiencen a verse, dado que el caudal de los ríos no es tan amplio, algunos vestigios que llegan a ser incluso milenarios. Vean ustedes lo que ocurrió con esto. En Texas se pudieron ver a partir de ahora, debido a que bajó el nivel del agua, huellas de dinosaurios de 113 millones de años. Son los terópodos, en este caso, los que se ven allí en estas huellas. Impresionante. Que los antropólogos y los arqueólogos en este caso están mirando, los arqueólogos están mirando con muchísima detención. Esto ocurre en el lecho del río Paluxy, en un lugar que se llama Glen Rose, allí en Texas. El río desapareció por completo y por eso es que comienzan a verse las garras de las huellas, ahí está, con forma de tridente, y que correspondían a la familia de dinosaurios carnívoros, como incluso los tiranosaurios, pero en este caso son los terópodos de Texas. Ya se habían descubierto huellas de dinosaurios a principios del siglo XX, también con otra sequía importante que hubo en ese momento. Pero mira, esas son impresionantes. Claro, luego obviamente subió el nivel del agua y ya desapareció por completo ese vestigio hasta ahora, y por tanto hay una investigación allí que los científicos van a comenzar a revisar. Y nos vamos a el Peñón de Gibraltar. Gibraltar es un pequeño enclave cerca de ahí en la península ibérica, al lado de España. Y ustedes lo que van a ver es en este cerro cómo esa nube que se forma genera muchísima impresión en los turistas y también ahora en las redes sociales. Este video, a ver, esto es un timelapse, ¿eh? Esto está acelerado para que ustedes lo puedan ver en mayor magnitud. Pero en rigor es algo que ocurre. La nube de levante se llama. Es un viento muy húmedo que cuando choca con el cerro, este peñón de levante, que además es muy puntiagudo, entonces eso hace el efecto, choca la nube, sube de forma rápida y forma esta masa de aire que se extiende por todo el cerro. Después se condensa y forma vapor, y así entonces esta nube permanece fija, así como sostenida, ¿no? Claro, nosotros lo vemos así rápido porque, como tú dices, un timelapse y está apurada la imagen. Ahí se puede apreciar abajo, de hecho, cuando pasan los autos, qué sé yo. Pero parece como una columna de humo, digamos. Exacto, pero no lo es una nube que además forma esta figura bastante bella para los turistas, incluso la han podido registrar en las últimas horas. ¿Y eso se da todos los años? Se da recurrentemente, prácticamente todos los años uno lo puede ver, pero es difícil grabarlo de esta manera. Obviamente la tecnología nos ayuda también a captarlo mejor. Los aviones, acaba de pasar un avión muy rápido, claro, ese es un avión ahí en el aeropuerto de Gibraltar. Hay dificultades incluso para el aterrizaje cuando ocurre esto, así es que también allí no deja de ser considerable esta situación. Estábamos en Dallas, ahora nos vamos a Michigan, ¿no? Sí, a ver, hay un parque de diversiones que tiene una polémica importante en Michigan, en Estados Unidos, porque inauguraron hace algunos días un tobogán gigante, pero tuvieron que cerrarlo pocas horas después, cuando se dieron cuenta de que el diseño claramente afectaba la integridad de quienes estaban allí. Ustedes ven. Pero hay ni uno que no se haya caído de los que estamos viendo en pantalla. Pero mira cómo salto. Prácticamente vuelan, algunos se queman, claro, también, porque la capa que les prestan para poder deslizarse con la velocidad los mueve y, claro, terminan allí accidentados. Era la remodelación de un antiguo tobogán que fue construido en la década de los 60, pero que ahora decidieron renovarlo. El problema es que la remodelación, tal cual el Eche Homo, no resultó bien, y entonces el diseño provoca este tipo de accidentes.
Ahí está el momento, claro, es doloroso para quienes se golpean o se queman en ese lugar. Bueno, ya desde el parque de diversiones dijeron que durante los últimos días realizaron las modificaciones, no hemos visto imágenes nuevas para saber si efectivamente les duele o no. Ahora a quienes disfrutan de este parque, que se reabre con el tobogán, porque dijeron que ya está tomadas todas las medidas para que no vuelva a ocurrir esto y estos saltos no se repiten. Ver para creer, hay que ver nuevas imágenes del tobogán funcionando, digamos. Por ahora, un peligro evidente. Sí, claramente. Y vamos a cerrar con la historia de Mark Rutherford. Es la persona más joven en dar la vuelta al mundo de manera sola, autónoma, en esa aeronave que ustedes están viendo. Tiene 17 años, ahí está. Y aterrizó en Sofía, en Bulgaria, después de una travesía de 5 meses en el aire, dando la vuelta al mundo. 2 veces cruzó la línea del Ecuador y ahí está llegando a ese lugar. Esa aeronave es histórica porque va a tener las imágenes de todos los lugares por donde pasó. Y es chiquitita, las inclemencias del tiempo, uno dice que podría ser complejo, ¿no? No, claro que lo fue, lo dijo este joven belga británico. Además, sigue la saga de su hermana, Sarah Rutherford, quien también terminó su propio vuelo dando la vuelta al mundo a los 19 años y era quien ostentaba el récord de la persona más joven en realizar un vuelo en solitario dando la vuelta al mundo. 52 países en 5 continentes recorrió para entonces obtener este récord Guinness, una verdadera hazaña a los 17 años. Impresionante. Muchas gracias por este completo informe, Carlos. Que tengas buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes. Cuídate. Sí, ya son las 2 de la tarde con 29 minutos. Se ha retomado la audiencia, recordemos, de formalización del líder de la CAM, Héctor Yaitul. Vemos en imágenes ahí al abogado defensor, Rodrigo Román. Y estamos a la espera porque se supone que en algunos minutos más se debiese resolver ya cuáles son las medidas cautelares para Héctor Yaitul. Así que nos vamos a ir a la pausa con esa imagen, pero al regreso vamos a estar actualizando esta información. Regresamos con más informaciones y con lo que ocurrió en la comuna de La Florida, donde se registró un nuevo portonazo, pero esta vez al interior del vehículo que fue robado estaban las mascotas de la víctima. ¿Qué es lo que ocurrió? Se lo preguntamos a Alejandro Silva. Alejandro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, fueron momentos de pánico los que vivió en este caso una mujer, la cual estaba a bordo como conductora de una camioneta en la comuna de La Florida. El contexto es el siguiente. Eran cerca de las 8 de la noche. Esta mujer estaba ubicada en la calle Barcelona, en la intersección con Vicuña Maquena Oriente, y es dentro de ese contexto que estaba esperando a que saliera su esposo, el cual se encontraba dentro de un centro de diálisis por problemas en sus riñones, y es dentro de este contexto que aparece un sujeto a las espaldas de esta mujer. Al parecer esta persona había estado observando ya la actitud de la mujer que estaba detenida a la espera de su marido, y el interior de la camioneta, del vehículo que esta mujer estaba, se encontraban sus 3 mascotas, 3 perros de raza poodle, los cuales estaban acompañando en este caso a la mujer. Este sujeto la intimida una vez que observa el movimiento de esta mujer que estaba a la espera, ¿cierto?, de su pareja. La intimida con un arma blanca, le pone incluso el cuchillo en el cuello, según las propias declaraciones que nos dio la propia víctima, y es dentro de este panorama que la mujer desciende del vehículo. Uno de los perros, incluso cuando se percata de la situación, también desciende del vehículo. Un vecino que estaba observando la situación lo alcanza a agarrar, no así con los otros 2 perros que se van dentro de esta camioneta cuando este sujeto finalmente emprende la marcha en dirección desconocida. Es dentro de este contexto que también sale la pareja de la mujer a intentar ayudar, ¿cierto?, y detener este asalto. Lamentablemente no lo logran y este sujeto se da a la fuga. Esta familia se queda solamente con uno de sus perros en su poder y finalmente este sujeto se le pierde el rastro. Tuvimos la oportunidad en este caso de conversar con carabineros, quienes se situaron en el lugar para realizar las pericias de rigor en este procedimiento, el cual fue bastante tenso. Las cámaras de seguridad son bastante elocuentes. Este sujeto habría incluso ido en dirección contraria, es decir, que estaba pasando por el lugar, no es que estaba siguiendo a esta persona. De una manera fortuita, según la propia víctima nos comentaba, porque esta persona decía: no creo que me haya estado siguiendo, sin embargo esta persona habría visto que yo estaba estacionada y es así que había tomado la determinación de asaltar. Es una persona en solitario
que realiza este atraco. Finalmente se logra llevar el vehículo con 2 de sus mascotas en su interior. Vamos a escuchar ahora por parte de Carabineros las declaraciones que nos entregaron de acuerdo a las investigaciones que habrían estado realizando en horas de la noche en el lugar. En horas de la tarde del día de ayer, en la comuna de La Florida, un individuo, a través de la intimidación con un arma blanca, le sustrae el vehículo a una ciudadana, de la cual mantenía en su interior 3 canes. Uno de estos canes fue recuperado por un vecino del sector y los otros 2 se desconoce su paradero, como también el paradero del vehículo. Carabineros está trabajando intensamente en la búsqueda de este antisocial, como también la búsqueda de los canes y el vehículo. Claro, pero esta historia afortunadamente tuvo un vuelco de carácter positivo, y es que mediante la aplicación SoSafe y por redes sociales, las propias personas, ¿cierto?, que estarían en contacto con la familia lograron rescatar a 2 perros de iguales características, ¿cierto?, a los que habrían sido sustraídos al interior de este vehículo. Le comienzan a mandar fotos a esta familia, a esta pareja, y es así como dan en horas de la noche de ayer con uno de los 2 perros, y hoy día durante la mañana dieron con el tercer perro, Catita, Pepito y Pedrito. Son estos 3 perritos, ¿cierto?, los que estarían ya con la familia, ¿cierto? Estaban bien conmocionados, ¿cierto?, por lo ocurrido, tristes también por el hecho de que no pudieron concretar con el hallazgo, en este caso, de su camioneta, no así con sus mascotas. Estaban bastante conmocionados, ¿cierto?, bastante tristes. Ahora les queda la sensación de impotencia, ¿cierto?, porque claramente se sienten desprotegidos, el hecho de que ellos hayan tenido que defenderse con sus manos, ¿cierto?, y esta otra persona, este delincuente solitario, solamente con un cuchillo, ¿cierto?, logró finalmente concretar este robo. Vamos a escuchar ahora declaraciones por parte de las víctimas con quienes tuvimos la oportunidad de conversar en horas de la mañana, muy felices por lo demás por la recuperación de sus mascotas. Estos fueron sus declaraciones. Tiene carbotado ahí en Vicuña, cuando no para adentro, por la cárcel de mujeres hacia adentro, ahí lo tiene carbotado. El Pepe lo llevaron anoche cuando están los días acá, que ha sido 11:30, por ahí, 12 de la noche. Ya. Entonces, la señora lo mandó la foto, sí, él, lo fuimos a buscar, fuimos con ellos y la señora lo entregó el perrito. Sí. Ya, y lo vinimos con el Pepe. Y hoy día en la mañana lo llamó otra señora, que hay una perrita que está en su casa, y le sacó una foto, la mandó, y la fuimos a buscar, que era la chica, y estaba metida debajo de un auto rojo. Ahí durmió toda la noche, se metió por una reja y ahí está. Y ella se metió, la sacó y la recuperamos. Ahí. Me acuerdo de tener el cuchillo en mi cara, nada más. Tristeza, me quería poner a llorar, te lo juro. Yo dije, mis niños, de hecho, obviamente me culpé a porque yo dije, ¿cómo no los saqué? ¿Cómo no me fui cuando vi que una persona media sospechosa? O sea, muchas cosas me pasan por la cabeza, muchas. Pero mis niños, decía, ¿qué les van a hacer? No los vamos a ver nunca más. Una angustia atroz. Un amigo los puso en una aplicación que se llama SoSafe. Mucha gente nos llamó. Los detectives fueron con nosotros y ella nos había mandado una foto y era precisamente Pepito. Claro, cierto, ahí bastante conmocionada y feliz también, por una parte, por el hecho de haber recuperado a sus mascotas, no así como les comentaba, cierto, aún en este caso está Carabineros tras la pista de este delincuente, también tras la ubicación de esta camioneta. Muy agradecido sí estaba la familia con la propia comunidad. Vale decir que fue la propia comunidad quien logró dar aviso de este hallazgo de las mascotas, los cuales fueron recuperados en la comuna de San Joaquín. Afortunadamente esta historia tuvo un buen final, fueron recuperados, pero me imagino también la angustia y también de otras personas que tal vez han atravesado por situaciones similares. Muchas gracias, Alejandro, por la información. Muy buenas tardes. Gracias. Y ahora cambiamos de tema completamente. Vamos a revisar cuáles son los mejores alimentos y los precios más convenientes para celebrar las fiestas patrias. Carla Fernández nos va a contar. Carla, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Humberto, Patricia. Sí, justamente nosotros pudimos recorrer durante esta mañana y parte de esta tarde diferentes sectores, pero principalmente fuimos al Ministerio de Agricultura, donde pudimos hablar sobre los precios de algo muy importante para este 18 de septiembre, que es, por supuesto, las carnes. Ahí fue donde se presentó un informe de los mejores alimentos de la temporada 18era, que va a recoger el resultado de los seguimientos de precios de productos que más se consumen durante estas fiestas patrias y que además va a servir
servir para monitorear el valor de estos alimentos, principalmente la carne y el pollo, como yo les comentaba, para ver el valor con respecto al año anterior versus los meses anteriores y también a cómo van a estar este 18 de septiembre. Por ejemplo, ellos nos comentaban que una de las alternativas principales para este 18 y para poder ahorrar es, por supuesto, comprar con anticipación este tipo de productos y congelarlos en sus casas. Nosotros pudimos conversar también con mucha gente en La Vega principalmente, donde varios de ellos ya han hecho estas alternativas para comenzar a ahorrar y además también, por supuesto, hacer una especie de vaquita, poder con la familia reunir el dinero para poder al menos un día celebrar, a pesar de que incluso varios nos dijeron que este 18 no iban a celebrar lamentablemente porque todo está demasiado caro, incluyendo también las carnes y las verduras. Bueno, por otro lado también el ministro destacó que a pesar de que las carnes han subido paulatinamente durante todo este año, durante este último tiempo, principalmente este último mes, se han mantenido en sus precios y que se van a mantener, fue lo que nos confirmó, para este 18 de septiembre. Bueno, ellos nos mencionaban también que aquí el tipo de carne principal para la parrilla, que tiene las 3B, que es bueno, bonito y barato, podría ser, por ejemplo, el abastero, el carnicero, el guachalomo, y para picar la previa, digamos, de el asado podría ser incluso la longaniza y la prieta, que son productos bastante populares y que sirven para la parrilla, para cortes parrilleros, que podrían ayudar al bolsillo, por supuesto. Bueno, por otro lado, nosotros también nos dirigimos a La Vega a ver el precio y los valores de las verduras principalmente que se utilizan para estas festividades, por ejemplo, el tomate, la cebolla, el pimentón, entre varios otros, y pudimos ver que los precios están relativamente económicos. No digamos que económicos porque en comparación con años anteriores, por supuesto que ha subido de precio. Los invito a que escuchemos primero la opinión y la visión del ministro de Agricultura respecto del valor de las carnes. Ha habido una baja en la demanda, además, y la producción de carne nuestra asegura que los supermercados y las carnicerías han estado comprando bastante carne. Y analizamos 10 regiones que efectivamente el precio del kilo de pollo, también de las costillas de cerdo, han tenido una leve baja y particularmente la sobrecostilla un 20% en las últimas 2 semanas. Tenemos una llegada de septiembre con harta esperanza de que las familias en su pluralidad puedan combinar. Normalmente hay ya muchos actores vegetarianos, pero la familia tradicional pueda combinar unas fiestas con un precio razonable en carne y en verdura. Y hay alrededor de 400.000 chilenos que trabajan produciendo carne. Son todos pequeños productores de 4, 5, 6 animales. Son parte de la ruralidad, son parte de la historia de Chile. Así que cada vez que usted consume un trozo de carne chilena, está ayudando además al desarrollo del país, pero también está aprovechando algo que es muy difícil de encontrar, que es esta carne producida en el sur de Chile, con pastos naturales, a cielo abierto, sin ningún tipo de tratamientos, ni aditivos, ni etcétera. Entonces, también hay una ventaja para el consumidor y ayuda a las comunidades locales. Ese es un punto bastante importante que nos comentaba porque, claro, además, ¿cómo podemos identificar cuando una carne es de producto nacional? Bueno, nos comentaban que hay que fijarse primero, hay algunos envasados que vienen con la bandera nacional, ahí uno puede determinar que la carne es chilena y si no viene con este dibujo de la bandera puede tener en el rotulado que sale que es fabricación chilena y además, como él también comentaba, va a ayudar a la economía del país que, digámoslo, bastante falta hace para que los precios quizás en un futuro puedan ir a la baja. Nosotros pudimos hacer una especie de comparación de precios de las carnes y también de verduras. Por ejemplo, el kilo de sobrecostilla está aproximadamente a 8.500 pesos y en el supermercado lo puede encontrar un poquito más económico a unos 7.700 pesos. Por otro lado, el pollo trutro entero está a 3.000 pesos el kilo en las carnicerías y en el supermercado lo puede encontrar a un valor mucho más alto de 7.600 pesos aproximadamente. La pulpa de cerdo con hueso está entre unos 4.300 pesos el kilo en la carnicería y a unos 4.800 pesos en el súper. Ahí no hay una diferencia muy grande, pero sí la diferencia existe bastante grande, principalmente en las verduras, por ejemplo, en la cebolla, que en Las Vegas, donde nosotros pudimos ver, el kilo estaba aproximadamente a 700 pesos y en el supermercado lo puede encontrar incluso a más de 1.000 pesos. Entonces, hay bastante diferencia. Pasemos a escuchar cuáles son las impresiones de los expertos, por supuesto, en este 18, que son los parrilleros.
Punta paleta vale 7.500 el kilo. Tú le sacas el nervio y quedan 2 lenguas. Y de esas 2 lenguas comen prácticamente 7 personas. Pechuga de pollo, con limón, que no es caro tampoco, vale 2.500 pesos el kilo de pollo. Choripán, con pebre. Todas esas cositas te van llenando antes del asadito, entonces ahí sale más baratito. Puede ser berenjenas, pueden ser pimentones, pueden ser la misma cebolla morada. Es una opción más barata y también igual de rica que la carne de vacuno o la carne de cerdo. Por supuesto, las soluciones mixtas siempre van a ser las mejores, ¿no? Vamos a poder nivelar ahí un poco el precio de la carne con el valor de las verduras, que como han visto no han subido tanto, ¿cierto? Entonces podemos ahí nivelar un poco y la combinación queda siempre súper rica. 4 niños, 4 adultos y un niño. ¿Y cuánto? Bueno, normalmente, no sé, con los precios de hoy día, gastaremos unos 50.000 pesos, una cosa así, para 2 días, ponte tú. Unos 60.000 pesos más o menos. Un asado, ahí con la hermana. No están bien los precios, están regular, están todos parejos. Ahora de repente hay personas que a lo mejor el grupo familiar por la situación económica del país no van a estar tan bien, entonces vamos a tratar de reunirnos y ver cómo se hace, pero con cariño algo se va a hacer. Creo que si antes teníamos la facilidad de gastar, entre 8 o 10 personas, 60, 70.000 pesos, como uno de los días que está para hacer el asado y el otro día ya estar en la casa, yo creo que ahora estamos hablando de 120, 130.000 pesos. En promedio nosotros pudimos ver que personas que, por ejemplo, vayan a celebrar este 18 entre 2 personas van a gastar aproximadamente 60.000 pesos por 2 días, que principalmente sería el 18 y el 19 de septiembre, pero para aquellas personas que tienen un grupo familiar mucho más grande, como recién escuchábamos, podría gastar incluso hasta 120.000 pesos, pero ahí es donde yo les comentaba que el ideal es poder hacer una especie de colaboración familiar para que los productos nos salgan más caros y además recordar que solo faltan 22 días para el 16 de septiembre, donde van a comenzar las fiestas patrias, así que no queda mucho y hay que comprar con anticipación. Es verdad, para los más optimistas no queda tanto, pero de todas maneras es un tiempo prudente para ponerse de acuerdo, como tú dices, Carla, reunirse en familia, probablemente para que comprar alcance, más. Además, del 16 al 19 de las celebraciones. No sea solo un día, pero ahí están las recomendaciones hechas. Muchas gracias, que estés bien. Gracias por la información. Bueno, vamos a cambiar de tema. Diversas reacciones ha generado un video que fue publicado en YouTube donde un viajero de Países Bajos critica lo que pudo ver en la Plaza de Armas de Santiago. Sí, señala que hay prostitución y otros problemas, una realidad que también denuncian artistas que trabajan en este emblemático sector. Mire. Es un punto obligatorio de fotografías para los turistas que visitan Santiago. Se trata de la Plaza de Armas, ubicada en el corazón del centro, lugar que fue la ocasión de un video de un bloguero de viajes holandés que se viralizó en TikTok. Hay un contraste muy genial. Creo que aquí hay una catedral y un edificio súper moderno al lado. Y la oficina de correo. Es hermoso, hay palmeras, pero... Fueron los peros de este creador de contenido los que causaron polémica. Tom Gron compartió ácidas críticas del estado actual de uno de los puntos emblemáticos de la región metropolitana. Está en mal estado. Hay prostitución, un montón de personajes raros. Contaminación. Lo siento, Santiago. La Plaza de Armas se vino abajo en todos estos años que no he venido. El video se volvió viral, alcanzando más de 34.000 reproducciones y decenas de comentarios. Una realidad que dicen ven a diario quienes han trabajado por más de 40 años en la Plaza de Armas, como José. No, turista, no se ve como antes llegaban buses, 10 buses parados al lado de la municipalidad, pero ahora no, nada de eso. Todo eso se perdió. Es realmente loco. Tú caminas alrededor y ves niñas súper jóvenes preguntando cosas rarísimas. Es triste y hay un montón de inmigrantes aquí, lo que también es triste. Es la verdad. Una imagen que se ve a diario según los pintores que aún trabajan en este lugar emblemático. Miran con tristeza el estado actual de este espacio. Dicen que a pesar de lo negativo, intentan mantener vivo el arte que por años fue protagonista en este punto histórico de la capital. Es un orgullo para nosotros decir de que este espacio, con lo destruido que ha sido, con lo
vilipendiado que ha sido el arte urbano, aún así nos logramos mantener como una pequeña isla dentro de esto. La evolución ha sido bastante triste. Este bloguero de viajes se caracteriza por dar reseñas honestas y crudas de los lugares que visita. En Argentina grabó este video. Este es el billete más grande de Argentina, son 1.000 pesos y valen solo $3. Lo siento, Argentina. Se viralizó al otro lado de la cordillera, al igual que el video de Plaza de Armas de nuestro país. Una realidad que no solo preocupa a quienes trabajan en el sector, también al municipio de Santiago. Estamos haciendo una mesa de trabajo para poder solucionar ciertos problemas de seguridad que ellos han tenido históricamente. Sabemos que el trabajo de seguridad es muy importante. Un video que dura solo 58 segundos, pero que refleja una realidad, la que viven día a día los artistas, pintores y fotógrafos que aún trabajan en la Plaza de Armas.